Me dejó claro que su prioridad eran sus amigos y no yo. Me alejé sin decir nada, y cuando volvió queriendo arreglarlo, ya estaba organizando otra escapada sin mí. Esto sucedió hace 3 semanas y, desde entonces, sigo recibiendo mensajes de ella y de sus amigas diciéndome que tengo que hablar con ella, que deberíamos arreglar las cosas. Pero sinceramente, creo que actué de la mejor manera posible. Y no entiendo por qué todos me pintan como el villano de esta historia. Llevaba 2 años y 3 meses con mi novia, Ángela. Ambos tenemos 26 años y, hasta que todo esto pasó, yo pensaba que teníamos una relación bastante sólida. Vivimos a unos 40 minutos de distancia, lo cual no es lo ideal, pero habíamos encontrado una manera de hacerlo funcionar. Ella tiene un grupo de amigos de la universidad al que está muy unida, y siempre me pareció bien. Todos necesitamos nuestros propios círculos, ¿no? Pero ahora veo que hubo señales de alerta que debería haber notado antes. El grupo está formado por 6 personas, 3 chicas y 3 chicos. Se conocen desde el primer año de universidad. Los chicos se llaman Bruno, Tomás y Adrián. Y la verdad, Bruno siempre me cayó mal, aunque nunca dije nada porque no quería parecer un novio controlador. Bruno es ese tipo que cree que es graciosísimo, pero en realidad sus comentarios son incómodos y rozan lo inapropiado. Comentaba cosas sobre cómo se veía Ángela con cierta ropa, pero lo disfrazaba de sinceridad entre amigos. O solía bromear con que yo era muy afortunado de tenerla, pero con un tono que hacía parecer que no la merecía. Tomás y Adrián eran bastante normales. Tomás llevaba 4 años con su novia, Clara, y Adrián estaba soltero pero no daba problemas. El conflicto comenzó de verdad hace 6 meses, cuando decidieron organizar unas vacaciones en Florida para las vacaciones de primavera. Como grupo, ya habían hecho viajes antes desde la universidad. Al principio, Ángela me preguntó si quería ir. Le dije que sí, que sería bueno pasar tiempo con sus amigos y conocerlos mejor. Pero 2 semanas después me dijo que quizá era mejor que fuera solo el grupo original, porque ya habían hecho reservaciones y todo pensando en ellos 6. Me molestó un poco, pero lo entendí. A veces los grupos de amigos quieren tener su propio espacio. Así que acepté, le deseé que se divirtiera, y empecé a planear un viaje con mis amigos para esa misma semana, aunque al final no se concretó. Ahí fue cuando noté que algo no iba bien. Ángela se la pasaba horas y horas todos los días hablando en el chat grupal sobre el viaje. Planificaban cada detalle, dónde comer, qué bares visitar, actividades en la playa. Incluso cuando veíamos una película o cenábamos juntos, ella no soltaba el teléfono. Empecé a sentir que estaba compitiendo por su atención con esas vacaciones, y eso no es saludable. Aún así, no dije nada. Pensé que cuando regresara, todo volvería a la normalidad. Un mes antes del viaje, me contó que Bruno había propuesto que todos se hicieran camisetas personalizadas con una broma interna de la universidad y los nombres de cada uno impresos en la espalda, como si fueran un equipo. Me enseñó el diseño y me pareció bastante ridículo, pero si eso les hacía ilusión, adelante. Lo raro fue cuando dijo que también iban a hacerse tatuajes temporales con el mismo diseño para las fotos. Pensé que era demasiado para un grupo de adultos de 26 años, pero de nuevo, me guardé mi opinión. La semana previa al viaje, Ángela prácticamente se mudó a mi departamento porque decía que le resultaba más cómodo hacer la maleta allí. Pero no empacaba, seguía horas pegada al teléfono hablando del viaje. Acostada en mi cama por la noche, leía y respondía mensajes sobre cosas tan triviales como si llevar una hielera a la playa o la hora a la que debían salir a cenar. Me sentía invisible en mi propia casa. Ya no era solo entusiasmo por un viaje, era una clara prioridad por encima de nuestra relación. Aún así, seguía esperando que, una vez terminara todo, podríamos volver a nuestra rutina. La noche antes de partir, estaba corriendo por mi departamento empacando cosas de último momento, mientras tenía el teléfono en altavoz. Escuchaba la conversación entera del grupo. Hablaban sobre la ropa que llevarían al restaurante la primera noche. Bruno soltó un comentario como, «Ángela, no te olvides de ese vestido negro. Ya sabes a cuál me refiero». Ella se rió y respondió, «Ya está en la maleta, tranquilo». Y yo sentado en el sillón, escuchando eso, me preguntaba qué clase de bromas tenían ellos dos sobre la ropa de mi novia. Me pareció completamente fuera de lugar. Al día siguiente, Ángela se levantó a las 6 de la mañana para prepararse, aunque salían a las 10. Estuvo 2 horas en el baño arreglándose el cabello y maquillándose. No exagero, estuve acostado mirando el reloj cada 15 minutos. Mientras se arreglaba, hablaba por videollamada con sus amigas, todas comentando sus atuendos y lo genial que sería el viaje. De pronto, Bruno se unió a la llamada y comenzó con comentarios del tipo, «Chicas, están preciosas esta mañana, ya quiero ver sus looks para el viaje». Y ella se reía y le decía que se callara, pero con ese tono juguetón que claramente no es serio. Aunque estaba molesto, intenté mantener la calma. Fui a la cocina y preparé café y desayuno para los dos. Pensé que podríamos tener una mañana tranquila antes de que se fuera. La llamé desde la cocina para avisarle que todo estaba listo y me respondió desde el baño que saldría en unos minutos. Unos 20 minutos después, ella seguía en el baño,
mientras escuchaba al grupo conversar sobre un bar al que querían ir la primera noche del viaje. Escuché a Bruno decir que estaba emocionado por hacer de bala de Ángela si alguien se le acercaba en el bar. Y Ángela le respondió algo como: puedo cuidarme sola, pero gracias por estar pendiente. Todos se echaron a reír. Fue entonces cuando empecé a sentir que todo esto ya era demasiado. Caminé hasta la puerta del baño y toqué suavemente. Le dije que el desayuno que le había preparado se estaba enfriando y le pregunté si podía terminar de arreglarse para que tuviéramos un rato juntos antes de que se fuera. Abrió apenas la puerta para asomar la cabeza y me dijo que ya casi terminaba, pero que necesitaban coordinar los atuendos para las fotos del viaje. Le recordé que le había hecho su desayuno favorito, que quería que comiéramos juntos y tal vez pudiéramos hablar un poco, ya que estaría fuera toda la semana. Me miró con una mezcla de impaciencia y desdén, y respondió: amor, estoy tratando de alistarme, ¿podemos hablar cuando regrese? Me fui a la cocina en silencio. Me quedé parado frente a la mesa mirando ese desayuno, ya tibio, que había preparado con ganas de compartir un momento significativo. Y mientras la escuchaba desde el baño reír con Bruno y los demás, me di cuenta de que me sentía como un desconocido en mi propia relación. En ese instante supe que necesitábamos hablar, no discutir, sino tener una conversación honesta sobre nuestras prioridades y cómo me sentía desconectado de ella últimamente. Cuando al fin salió del baño, vestida con un conjunto impecable y viéndose increíble, lo primero que hice fue decirle lo hermosa que estaba. Le pedí, con calma, que se sentara a desayunar conmigo y que habláramos un poco. Miró su teléfono enseguida y dijo que el grupo ya estaba por salir, que tenía que terminar de empacar unas cosas. Le dije que entendía su entusiasmo, pero que sentía que llevábamos semanas sin conectar de verdad. Mientras ella recorría el apartamento guardando cosas en su maleta, me dijo: ¿cómo que no hemos conectado? Hemos estado juntos todos los días. Le expliqué que sí, que habíamos estado físicamente en el mismo lugar, pero que la mayor parte del tiempo ella estaba metida en el chat del grupo, organizando el viaje, que sentía que su atención estaba volcada completamente a eso. Le aclaré que no quería arruinarle la emoción ni hacerla sentir mal por estar entusiasmada, solo quería saber si nuestra relación seguía siendo una prioridad para ella. En ese momento se detuvo y me lanzó una mirada como si lo que acababa de decir fuera algo completamente irracional. Respondió: claro que es una prioridad, pero ahora estoy enfocada en este viaje. Ya hablaremos de lo otro cuando regrese. Le dije que justamente eso era lo que me preocupaba, que estaba tratando nuestra relación como algo que podía dejar en pausa cuando algo más divertido surgía. Se puso a la defensiva y dijo: no estoy haciendo eso, estás exagerando. Entonces fui directo. Le pregunté: en este momento, ¿cuál es tu mayor prioridad? No dudó ni un segundo en responder: prepararme para este viaje y asegurarme de no olvidar nada importante. Le pregunté en qué lugar quedaba nuestra relación en su lista de prioridades. Dudó unos segundos y dijo: nuestra relación es importante, pero no va a desaparecer. Este viaje solo es una vez. Ese momento me golpeó como un ladrillo. Me lo dijo sin filtros. Nuestra relación no era su prioridad. Ni siquiera trató de suavizarlo. Básicamente me estaba dejando claro que yo era algo seguro que siempre iba a estar ahí, así que podía ignorarme cuando apareciera algo más interesante. Me quedé un rato en silencio, procesando todo, y entendí que esto no era sobre un viaje o una conversación puntual. Era sobre cómo ella veía nuestra relación en su conjunto. Yo era su respaldo, su zona de confort. Así que le dije: entiendo. Ni siquiera notó que estaba afectado. Simplemente dijo: qué bueno que lo entiendes, y volvió a empacar. Regresé a la cocina, me senté frente a ese desayuno frío, y repasé mentalmente todo lo que nos había llevado hasta ese punto. Semanas sintiendo que competía con sus amigos por su atención. Meses viendo cómo ponía más esfuerzo en planear este viaje que en construir momentos conmigo. Y ahora esto. Entonces lo decidí. Ya no estaba dispuesto a seguir actuando como si fuera su prioridad cuando claramente no lo era para ella. Si nuestra relación podía ponerse en pausa, yo también podía hacer lo mismo. Fui al dormitorio, saqué una maleta y empecé a guardar algunas cosas. Ángela seguía en la sala, hablando por teléfono, corriendo de un lado a otro. Salí con la maleta en la mano y me preguntó a dónde iba. Le dije que iba a visitar a mi hermano en Denver por unos días. Me miró desconcertada y preguntó por qué justo ahora, si ella estaba por salir también. Le respondí que me parecía un buen momento, ya que ella estaría ocupada con sus prioridades. Me preguntó si estaba molesto, y le dije que no, que comprendía perfectamente sus prioridades y que estaba tomando mis decisiones en base a eso. Me miró confundida, tratando de adivinar si estaba bromeando, pero mantuve una expresión neutra. En ese momento sonó su teléfono, era Bruno, llamándola para decirle que ya estaban saliendo hacia la casa de Tomás para cargar los coches. Le dijo que ya iba, colgó y me informó que tenía que irse ya. Le deseé un buen viaje y le dije que esperaba que obtuviera todo lo que estaba buscando. Me dio un beso rápido y dijo que me llamaría cuando llegaran a Florida. Luego salió con sus maletas y se fue. Apenas vi que su coche se alejaba, llamé a mi hermano, que no veía desde hacía 2 meses. Siempre hemos sido cercanos, y sabía que podría quedarme con él unos días para despejar la cabeza. Respondió rápido:
y al decirle que necesitaba salir un poco, me dijo sin pensarlo: claro, vente, maneja con cuidado. Metí mi maleta al auto y empecé el viaje. 6 horas de ruta me dieron tiempo suficiente para reflexionar, y cuanto más lo pensaba, más claro lo tenía. Lo que Ángela me dijo no fue una reacción impulsiva, fue su verdadera forma de ver las cosas. Al llegar a la casa de mi hermano, alrededor de las 4 de la tarde, me miró y supo que algo serio había pasado. No me presionó, solo me ofreció una cerveza y me dijo que le contara cuando me sintiera listo. Esa noche pedimos pizza, pusimos un partido en la tele y le conté todo. Me escuchó sin interrumpir. Al final me preguntó: ¿y ahora qué vas a hacer? Le respondí con sinceridad: no lo sé, solo sé que necesito espacio para pensar. Mientras tanto, Ángela ya había llegado a Florida y vi en redes sociales las fotos del grupo en la playa. Se los veía felices, y honestamente, bien por ellos. Esa primera noche me escribió cerca de las 11 diciendo que habían llegado bien, que el hotel era bonito. Le respondí que me alegraba de que estuvieran bien. Me preguntó qué había hecho en el día y le dije que estaba en Denver con Jake. Se sorprendió de que no le hubiera avisado antes y le dije que fue una decisión de último momento. No respondió más. Supuse que estaría saliendo con el grupo. A la mañana siguiente me mandó varias fotos del primer día, la playa, restaurantes, actividades. Las vi todas, le respondí un simple: se ve divertido, y no añadí más. Esa misma dinámica se mantuvo los días siguientes. Durante su viaje, Ángela me enviaba fotos y mensajes contándome lo que hacían. Yo le respondía con educación, aunque de forma breve. Noté que comenzó a extenderse más en sus textos, como si quisiera provocar que yo respondiera con algo más que monosílabos. Por mi parte, estaba disfrutando muchísimo mis días en Denver con Jake. Hicimos senderismo, visitamos algunas cervecerías locales y conversamos sobre todo lo que había pasado en nuestras vidas últimamente. Era justo lo que necesitaba. Me sentía relajado y más feliz de lo que había estado en meses. Jake y yo hablamos varias veces sobre lo que estaba pasando con Ángela. Él me dio una perspectiva que me ayudó bastante. Me dijo que parecía que ella se había acostumbrado a dar por sentado que yo siempre estaría ahí, y que quizá un poco de distancia le serviría para darse cuenta de cómo estaba actuando. También me dijo algo que se me quedó grabado: si alguien te dice que no eres su prioridad, créelo y actúa en consecuencia. En el cuarto día del viaje de Ángela, me llamó en lugar de mandar un mensaje. Yo estaba de excursión con Jake y no contesté, pero me dejó un mensaje de voz donde decía que me extrañaba y que notaba algo raro en mis mensajes, como si estuviera distante. Quería hablar seriamente y me pidió que la llamara. No lo hice ese día porque no me sentía preparado para una conversación profunda. Esa noche volvió a llamar, y esta vez sí atendí. Lo primero que me preguntó fue si estaba enojado con ella. Le respondí que no, simplemente le estaba dando su espacio. Hubo una pausa antes de que me preguntara a qué me refería con eso. Entonces le recordé lo que me había dicho antes de irse, que en ese momento nuestra relación no era su prioridad. Le aseguré que respetaba eso, y que solo estaba ajustando mis expectativas de acuerdo con lo que ella había expresado. Intentó explicarme que yo había malinterpretado sus palabras, pero en ese momento escuché a Bruno de fondo hablando sobre salir a cenar. Ángela me dijo que debía irse, pero que hablaríamos más tarde. La llamada no duró ni 5 minutos. Al día siguiente, decidí quedarme más tiempo en Denver. Planeaba volver a casa ese día, pero estaba pasándola tan bien que no tenía razones para apresurarme. Ángela seguiría de viaje hasta el domingo, y yo quería aprovechar ese espacio para reflexionar sobre lo que realmente buscaba en una relación. Llamé a mi jefe para pedirle si podía trabajar a distancia unos días más, y por suerte aceptó sin problemas, ya que casi nunca pido días libres y mi trabajo se puede realizar desde cualquier sitio con conexión. Fue entonces cuando Ángela empezó a notar que algo realmente había cambiado. Me escribió preguntando cuándo pensaba regresar, y le respondí que había decidido quedarme un poco más. Enseguida me llamó y me preguntó qué estaba pasando, por qué alargaba el viaje sin hablarlo con ella. Le respondí que estaba haciendo lo mismo que ella, tomar decisiones en base a mis prioridades sin consultarle antes. Ella replicó que no era lo mismo, porque su viaje estaba planificado con meses de anticipación, mientras que lo mío había sido espontáneo. Le pregunté en qué cambiaba eso realmente, y no supo darme una explicación convincente. Solo repetía que era distinto, que yo me estaba comportando raro y distante. Le dije que no estaba actuando de forma extraña, solo estaba siendo honesto y ajustando mi actitud en base a lo que ella misma había planteado. La conversación se volvió un poco tensa porque ella insistía en que yo había malinterpretado lo que quiso decir cuando habló de prioridades. Dijo que solo se refería a ese momento específico, que debía enfocarse en preparar su viaje. Yo le recordé que no era solo ese día, llevaba meses priorizando todo lo relacionado con ese viaje y dejándome a mí en segundo plano. Se puso a la defensiva y dijo que yo estaba siendo injusto, que tenía derecho a entusiasmarse con una salida con sus amigos. Le respondí que claro que tenía ese derecho, pero también debía entender que no podía esperar que yo estuviera siempre disponible para ella cuando todo lo demás estuviera resuelto. Entonces dijo algo que confirmó lo que ya venía sintiendo. Dijo:
No entiendo por qué esto es un drama. Sabes que te amo y que nuestra relación es fuerte, ¿por qué no puedes simplemente apoyarme mientras me divierto con mis amigos? En ese momento entendí que para ella el amor bastaba como justificación para relegar la relación, como si al estar seguros de lo que sentíamos, ya no fuera necesario nutrir el vínculo. Para ella, estar en una relación sólida significaba que podía descuidarla sin consecuencias, porque siempre estaría ahí. Le expliqué que el amor no basta si no está respaldado por acciones y decisiones. Le dije que decirle a alguien que no es tu prioridad y luego esperar que esté bien con eso solo porque lo amas, no es una forma sana de llevar una relación. Guardó silencio y dijo que necesitaba pensar sobre todo lo que le estaba diciendo. Le respondí que estaba bien, que tomara el tiempo que necesitara, y que yo seguiría disfrutando mi estancia en Denver. El resto de su viaje fue raro. Me seguía mandando mensajes, pero el tono era distinto, como si estuviera midiendo mis respuestas. Me mandaba fotos, y yo seguía respondiendo con cortesía, aunque sin el entusiasmo de antes. No le hacía preguntas ni comentaba lo divertido que parecía. Trataba sus mensajes como los de cualquier conocido. Mientras tanto, Jake y yo seguimos disfrutando al máximo. Fuimos a un partido de los Rockies, visitamos museos y cenamos en un restaurante increíble en la montaña. Subí algunas fotos a redes sociales, y noté que Ángela las veía apenas las publicaba. El último día de su viaje, me llamó y me dijo que había estado pensando en todo lo que hablamos y que quería conversar cuando volviera. Le dije que estaba bien, pero que probablemente yo no estaría en casa cuando regresara porque aún quería quedarme unos días más. Me preguntó cuándo pensaba volver, y le respondí que aún no lo sabía con certeza. Tal vez en unos días. Entonces me dijo que de verdad quería verme y hablar en persona. Le aseguré que entendía, pero que primero iba a terminar de disfrutar mi tiempo allí. Fue cuando comenzó a sonar algo nerviosa. Me preguntó si tenía planes de terminar con ella. Le dije que no estaba planeando nada, solo estaba viviendo el presente y priorizando lo que me hacía bien. Percibió claramente el énfasis en la palabra prioridades y se quedó en silencio. Me dijo que empezaba a entender que me había hecho daño y que quería corregirlo. Le expliqué que no se trataba de sentimientos heridos, sino de visiones incompatibles sobre cómo debe funcionar una relación. Me pidió que le explicara a qué me refería, y le dije que mientras ella veía la relación como algo tan estable que podía dejarse en pausa sin problema, yo pensaba que una relación sana necesitaba atención y constancia. Ángela me dijo que nunca lo había pensado de esa manera y que quería seguir hablando cuando regresara. Le dije que podíamos conversar cuando ella quisiera, pero que yo seguiría en lo mío hasta sentirme listo para tener esa charla. Ángela volvió de su viaje un domingo. Vi por sus redes sociales que había llegado bien. Esa misma noche me mandó un mensaje diciéndome que ya estaba en casa y preguntando cuándo creía que estaría listo para hablar. Le respondí que aún estaba en Denver y que le avisaría cuando estuviera preparado. A la mañana siguiente, empezó a llamarme una y otra vez. Atendí una de esas llamadas y la escuché llorando. Me dijo que no podía dejar de pensar en lo que habíamos hablado y que se dio cuenta de que me había estado dando por sentado. Aseguró que quería arreglar las cosas y me preguntó cuándo iba a volver. Le agradecí que se hubiera tomado el tiempo para reflexionar, pero le dije que yo también necesitaba espacio para procesar todo. Me preguntó cuánto tiempo me iba a tomar, y le dije que no lo sabía, que sería el tiempo que necesitara. Ahí fue cuando realmente empezó a angustiarse. Decía que no entendía por qué estaba alargando tanto esto y por qué no simplemente regresaba para hablar y resolverlo. Le respondí que estaba haciendo exactamente lo mismo que ella hizo. Me dijo que no era comparable, y cuando le pedí que explicara la diferencia, no supo darme una respuesta clara. Solo repetía que era diferente, que necesitaba verme. Permanecí en Denver 2 días más. Durante ese tiempo, Ángela no paró de escribirme y llamarme. Me mandaba párrafos explicando lo mucho que lamentaba haber priorizado el viaje por encima de nuestra relación, y cuánto me extrañaba. Pero lo que realmente terminó de confirmar todo para mí fue otra cosa. Mientras me enviaba esos mensajes llenos de arrepentimiento, yo podía ver en sus redes que seguía saliendo con Bruno, Tomás y Adrián. Publicaban fotos en restaurantes y bares como si siguieran de vacaciones, solo que ya en su ciudad. Decía extrañarme, pero seguía dándole prioridad a los mismos amigos que había antepuesto a mí durante meses. Eso fue suficiente. El miércoles regresé a casa sin avisarle. Simplemente volví a mi apartamento y retomé mi rutina habitual. Esa noche, Ángela me escribió preguntando si podíamos hablar. Le respondí que ya estaba de vuelta. 40 minutos después, llegó a mi casa. Tenía el rostro cansado, como si no hubiera dormido en días. Apenas entró, comenzó a disculparse, reconociendo que se había equivocado y que quería cambiar para dar a nuestra relación el lugar que merecía. Escuché todo lo que tenía que decir, y le dije que agradecía sus palabras, pero que lo que necesitaba ver eran hechos, no promesas. Le expliqué que, durante esa semana, me había dado cuenta de lo que se siente ser prioridad para alguien, aunque fuese para mí mismo. Y también me di cuenta de lo poco que me estaba conformando. Le puse como ejemplo a Jake, que había dejado todo para pasar tiempo conmigo, que estuvo presente, sin distracciones,
que me hizo sentir valorado solo por estar ahí. Le dije que eso era lo que yo deseaba de una relación de pareja también. Ángela aseguró que quería ser esa persona para mí. Le dije que esperaba que fuera cierto, pero que necesitaba verlo reflejado de manera constante, no solo cuando tenía miedo de perderme. Seguimos hablando un par de horas más, y ella insistía en saber qué podía hacer para solucionarlo. Le respondí que no había una lista de cosas por hacer, que simplemente debía decidir cuáles eran sus verdaderas prioridades y actuar en consecuencia. Ella dijo que nuestra relación era su prioridad. Le contesté que era bueno escuchar eso, pero que la prueba real vendría con sus acciones futuras, no con lo que decía en ese momento. Eso fue hace 3 semanas, y, siendo honesto, no ha cambiado mucho. Ángela ha estado haciendo esfuerzos por pasar más tiempo conmigo y mostrarse más atenta, pero se siente forzado, como si solo estuviera actuando de cierta forma porque teme que termine todo, no porque haya cambiado realmente su manera de entender una relación. Sigue saliendo con Bruno, Tomás y Adrián con la misma frecuencia de siempre. La semana pasada fueron todos juntos a un concierto, y vi cómo Ángela pasaba el día entero escribiendo en el grupo de chat sobre qué se iban a poner, dónde se encontrarían, organizando cada detalle con entusiasmo. Era como revivir todo lo que ocurrió con el viaje anterior. Cuando le señalé esto, me dijo que solo era un concierto, que no tenía nada que ver con lo anterior. Pero yo la veía igual, obsesionada con los planes, revisando el teléfono a cada rato. Entonces le dije que necesitábamos darnos un tiempo. No necesariamente terminar, pero sí dejar de fingir que las cosas iban bien cuando claramente no lo estaban. Se alteró. Dijo que estaba haciendo todo lo posible y que no era justo que yo me rindiera así. Le expliqué que no me estaba rindiendo, solo estaba siendo realista, que veía nuestras diferencias como una incompatibilidad seria. Para ella, las relaciones son algo a lo que se presta atención cuando uno tiene tiempo. Para mí, una relación sana requiere prioridad constante. Me dijo que podía cambiar, que ya entendía lo que yo necesitaba. Pero mientras estábamos hablando de eso, recibió un mensaje de Bruno y lo respondió sin dudar. Le hice notar que con ese gesto acababa de demostrar mi punto. Me dijo que fue solo una respuesta rápida, que no tenía importancia. Pero yo ya lo tenía claro, nada iba a cambiar. Tal vez ahora estaba más consciente del problema, pero sus hábitos y prioridades seguían siendo los mismos. Seguía dejando que lo inmediato o lo entretenido dominaran su atención, esperando que nuestra relación estuviera disponible cuando a ella le diera la gana de retomarla. Por eso le dije que lo mejor era terminar oficialmente. Se puso a llorar, me suplicó que lo reconsiderara, que haría cualquier cosa por arreglarlo. Le dije que ese era el problema, que no se trataba de hacer cualquier cosa, sino de entender qué es lo que realmente hacía falta. Y ella no lo entendía. Desde entonces, no ha parado de escribirme, llamarme, incluso ha venido a mi casa. Ha involucrado a sus amigas, que me han estado mandando mensajes para decirme que estoy siendo muy duro, que Ángela me quiere y que solo cometió errores. Pero hay algo que lo resume todo, incluso ahora, cuando supuestamente está peleando por salvar nuestra relación, sigue priorizando su grupo con Bruno y los demás. Vi que ya están planeando otro viaje para el mes que viene, y Ángela participa activamente en las conversaciones de organización. Me dice que nuestra relación es lo más importante para ella, pero al mismo tiempo, sigue dedicando su energía a las mismas personas que siempre estuvieron por encima de mí. Es evidente que no aprendió nada. Por eso, ya no le contesto. Siento que ya dije todo lo que tenía que decir. Le di oportunidades para hablar del tema, pero con sus actos me dejó claro que no tenía la capacidad ni el interés de hacer los cambios necesarios para que nuestra relación funcionara. Algunos opinan que manejé mal la situación y que debí expresar mis sentimientos con mayor claridad desde el inicio en lugar de desaparecerme en Denver. Pero yo siento que me expresé con toda la claridad del mundo. Le dije exactamente cómo me sentía, lo que necesitaba, y ella me dejó claro qué lugar ocupaba yo en sus prioridades. Todo lo que pasó después fue consecuencia directa de esa conversación. No creo haber hecho mal al negarme a ser el plan de reserva de nadie. No me parece equivocado querer estar con alguien que elija nuestra relación de forma constante, no solo cuando teme perderla. Y desde luego, tampoco me parece erróneo creerle a una persona cuando te muestra quién es y qué es lo que realmente le importa. Así que no me arrepiento de haberme alejado cuando mi pareja me dijo que no era una prioridad para ella, ni de haber terminado con ella cuando su actitud, en el fondo, no cambió. Actualización. Ángela se enteró de esta publicación. No sé exactamente cómo, tal vez alguna amiga leyó la historia y la reconoció, pero ayer por la mañana me llamó furiosa exigiendo saber por qué estaba exponiendo nuestros asuntos personales en internet y dejándola mal ante desconocidos. Le respondí que no use nombres reales y que solo buscaba opiniones externas sobre la situación. Ella dijo que eso no importaba, que cualquiera que nos conociera sabría que se trataba de ella. Me acusó de ser vengativo y de hacerla quedar como una mala novia. Lo más irónico es que estaba más molesta por lo que publiqué que por los problemas reales que arrastrábamos en la relación. Pasó 20 minutos gritándome por lo avergonzada que se sentía al leer comentarios donde la criticaban,
pero no dedicó ni un momento a reflexionar sobre el conflicto de fondo. Y fue entonces cuando dijo algo que confirmó que había tomado la decisión correcta. Dijo: no puedo creer que estés dejando que un montón de extraños en internet te convenzan de tirar a la basura 2 años juntos. Le respondí que nadie me había convencido de nada, que fueron sus palabras y sus acciones las que hablaron por sí solas. Le dije que si estaba más preocupada por su imagen ante desconocidos que por cómo me trató durante la relación, eso confirmaba todo lo que yo ya había dicho. Colgó. Unas horas después, me escribió para pedirme que nos viéramos en persona, que prefería hablar sin público de por medio. Le respondí que, sinceramente, no veía que más había que hablar, que yo estaba listo para seguir adelante. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron raras. Apareció en mi departamento como a las 8 de la noche, con una botella de vino y comida de mi restaurante favorito. Dijo que quería cocinar algo y tener una noche agradable como antes. Le agradecí el gesto, pero le dejé claro que no me parecía bien que se presentara sin avisar, sobre todo considerando que ya habíamos terminado. Empezó a llorar y me dijo que me extrañaba, que sabía que podía arreglar las cosas si le daba otra oportunidad. Pero hubo algo que me llamó mucho la atención. Mientras lloraba y decía que me amaba, su teléfono no paraba de vibrar con notificaciones. Desde la pantalla bloqueada vi que eran mensajes del grupo con Bruno y los demás. En plena escena emocional, no podía desconectarse del grupo. Seguía mirando el móvil, inquieta, con ganas evidentes de responder. Después de unos 10 minutos, incluso dijo: perdón, debería revisar esto, tal vez sea importante, y agarró el teléfono. No pude evitar reírme. Era tan representativo de cómo era ella. Me estaba diciendo que yo era su prioridad mientras priorizaba su celular y su grupo de amigos por encima de nuestra conversación sobre la relación. Le pedí que se fuera. Le dije que ese encuentro no hacía más que reafirmar mi decisión de cortar por completo. Ella se enojó y me acusó de buscar excusas para no volver. Le respondí que no necesitaba excusas, que me estaba dando nuevos motivos en tiempo real. Finalmente se fue cerca de las 9. Pero antes de irse me dijo que me arrepentiría de haber rechazado a alguien que me amaba tanto. Le respondí que si eso era lo que ella entendía por amor, entonces estábamos hablando de cosas completamente distintas. Desde entonces, me ha seguido enviando capturas de pantalla con comentarios de personas que la defienden en la publicación. Me mandó uno que decía algo como: todos merecen divertirse con sus amigos, acompañado de un mensaje que decía: ¿ves? No todos piensan que soy una mala persona. No le he contestado nada. Creo que no está entendiendo en absoluto el problema. Nadie dijo que fuera una mala persona por querer salir con sus amigos. El conflicto era que, de forma constante, ponía todo por encima de nuestra relación, y luego se sorprendía cuando dejé de tolerar ese trato. Y lo más revelador de todo es lo que supe hace poco por Clara, la novia de Tomás. Me contó que Ángela está contando una versión completamente diferente de la historia. Dice que me puse celoso por su viaje, que le di un ultimátum y que, como no canceló sus planes, terminé con ella por despecho. Esa versión ni siquiera se acerca a la realidad, pero lo que demuestra es que Ángela sigue sin comprender, o aceptar, lo que realmente pasó. Clara también me dijo algo curioso. Durante ese viaje a Florida, Ángela se la pasaba revisando el teléfono, parecía distraída, como si algo la preocupara. Cuando le preguntó qué pasaba, Ángela respondió que yo estaba actuando raro con respecto al viaje. Es decir, sabía que había tensión, sabía que yo no estaba bien, pero en vez de enfrentar el tema, prefirió ignorarlo y esperar que desapareciera solo. Luego, cuando dejé de aceptar que me tratara como una opción secundaria, actuó como si todo viniera de la nada. Creo que ya cerré este capítulo. Ella puede contar la versión que la haga sentir mejor, pero yo tengo claro lo que ocurrió y estoy en paz con mi decisión.